Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por acompañarme en el episodio número 24 de tu podcast Semillas de Fe. Gracias por el favor de tu atención. Te saluda Osmar Cetino y desde el estado de Nebraska, el centro de la Unión Americana, en una ciudad llamada Omaha. Desde aquí te mandamos un cordial saludo. Tengo la oportunidad y privilegio de poder ser el pastor de la iglesia Familia de Dios y junto a mi esposa y mi familia y un equipo maravilloso de líderes, hacemos el ministerio acá en esta ciudad. Y gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy quiero hablarte. A ver, pero antes de poder entrar al tema que quiero trabajar el día de hoy, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tú quieres que las cosas se den, pero has orado hasta ayunas, pero pareciera ser como que Dios no está muy interesado en contestarte? ¿Alguna vez has estado ahí? Yo sí, muchas veces he estado allí en ese lugar, en esa sala de espera, y por eso justamente quiero compartirte lo que he aprendido a través del paso del tiempo, justamente de esto. Cuando tú tienes prisa, pero Dios no. De eso te quiero hablar el día de hoy. Cuando tú tienes prisa, pero Dios no. Ojalá el día de hoy salgas más que bendecido. Gracias por estar conmigo y vamos a entrar en materia. Como te decía hace un momento, hoy vamos a estar hablando de este maravilloso tema que nos va a ayudar a entender cuál debería ser nuestra postura en esos momentos cuando nosotros tenemos prisa, pero Dios no. Y me gustaría iniciar compartiendo el hecho de que soy un apasionado observador de los procesos. Me emociona ver el antes y el después de un mueble que estaba deteriorado y que después de un proceso de restauración se llevó a una mejor condición. Me apasiona ver una casa que se compra. Incluso uno de mis shows favoritos tiene que ver con remodelación de casas. Me fascina en mis tiempos libres, en mi día de descanso, después de ver algo de deportes, poder contemplar un momento cómo aquellas personas compran esas casas y las dejan irreconocibles. Para mí los procesos son de suma importancia. En mi perspectiva, los procesos son la esencia donde radica el futuro resultado de lo mejor o lo peor. ¿Por qué digo lo mejor o lo peor? Bueno, porque para mí el tiempo de espera es una parte fundamental en un proceso. Y me atrevo a decir que en los procesos radican el futuro resultado de lo mejor o lo peor, haciendo énfasis en la palabra futuro, porque si nosotros no sabemos pasar un proceso, si no sabemos incluso esperar el tiempo correcto en ese proceso antes de llegar a, podemos cometer demasiados atropellos y podemos incluso terminar tomando decisiones que a la larga no nos benefician a nosotros, no beneficien a los intereses incluso de una organización, de una empresa, de tu familia, por simplemente no saber esperar. El tiempo de espera en un proceso es de vital importancia. ¿Qué podríamos decir? Hablando del tiempo de espera, que debe ser necesario poder esperarlo, obviamente, en un panadero, por ejemplo. Quiero que piense en un panadero. El panadero que toma esa harina, trabaja con ella, la amasa, la moldea, le da la forma que él quiere que el futuro pan vaya a tener. Imagínese todo el proceso de trabajar del panadero con esta harina. Cuando él la pone en el horno, si él no sabe ser una persona que aprenda a conocer el tiempo o los tiempos para cada diferente tipo de pan que él hace, él podría echar a perder el proceso arduo que le llevó a elaborar ese pan al sacarlo antes de tiempo. Es decir, si él no sabe sacar ese pan en el tiempo correcto, obviamente cuando un panadero ya tiene la experiencia, él sabe en qué momento va a sacarlo, ¿verdad? Tienen tecnología, incluso aparatitos que van y lo colocan en el pan y le dicen a qué temperatura está y saben cuando ya tienen que sacar.
Pero la idea es esta. Si el panadero sacase esa bandeja de pan del horno antes de tiempo, podría echar a perder el producto final de todo un proceso, todo por no conocer el tiempo en que tenía que actuar. Hablemos de un pintor, hablando de los procesos. Un pintor pasa más tiempo muchas veces preparando una casa que el tiempo que tarda en el acto mismo de pintarla. Tengo la oportunidad de conocer a muchos pintores y me he dado cuenta que, por ejemplo, en una casa pasan hasta, dependiendo de lo que van a hacer, si solamente la van a repintar una vez más, he notado que pasan hasta 2 o 3 días preparando la casa, si es pintura general, y muchas veces le toma un día o día y medio para pintar toda la casa. En otras palabras, pasan más tiempo preparando la casa que el tiempo que les lleva el acto mismo de pintar. Entonces, eh, poniendo esto como una base, creo que queda claro que el tiempo de preparación es tan importante como lo es el acto mismo de pintar, en el caso de un pintor. En el caso de un, no sé, de un carpintero, tan importante es el tiempo que él pasa escogiendo la madera, cepillándola, trabajándola, como es importante el momento del ensamblaje para el producto final. Y hablando de la importancia de los procesos, el señor Abraham Lincoln en cierta ocasión dijo, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré 4 horas afilando el hacha, haciendo hincapié en la importancia que es la preparación antes de la ejecución. Si él dice, yo pasaría 4 horas afilando el hacha para trabajar 2 en la ejecución de talar el árbol, significa que la importancia que nosotros deberíamos darle a los procesos de preparación no debería pasar por alto. No sé qué estás viviendo el día de hoy, solamente quisiera decirte que, por favor, no corras a la hora de los procesos. ¿Qué pasa con una pareja que se acaba de conocer y al mes y medio ya se quieren casar? No todos los casos de ese amor a primera vista, de ese flechazo que se dio a primera vista, va a llegar a un buen puerto. Muchos pueden, e incluso sé que los has visto en la vida, llegar a no muy buenos resultados por el hecho de que no supieron esperar. Pero esto en un momento lo vamos a aplicar al plano espiritual. ¿Qué hacer o qué pasa cuando nosotros tenemos prisa, pero Dios no la tiene? Y el gran problema que yo puedo ver en la vida, y creo que tú también lo podrás experimentar, es que a nadie le gusta esperar. El gran problema es que a nadie le gusta esperar. Sin embargo, tenemos que saber que los procesos son el puente que nos lleva de lo bueno a lo mejor. Los procesos son el puente que nos lleva de lo extraordinario o de lo ordinario a lo extraordinario. Los procesos son el puente que nos llevan del fracaso al éxito. Los procesos son muy importantes en la vida. A pesar de que a nadie le gusta esperar, tenemos que ser honestos y reconocer que todo en la vida está vinculado con un proceso de espera. Hace unos días fui a un restaurante que nos gusta mucho ir a mi familia y a mí. Especialmente a mis hijos les fascina desayunar ahí los días sábados. Cuando tenemos la oportunidad, vamos y compartimos con ellos ahí. Llegamos ese día, pero estaba tan lleno que tuve que ir a registrarme y me pidieron mi número de teléfono. Me llegó un mensaje que decía que aproximadamente tenía que esperar 48 minutos para la siguiente mesa disponible. Bueno, nos gusta tanto la comida de ahí y sé que a mis hijos que decidimos esperar. Pero yo empecé a contabilizar y a darme cuenta de los procesos de espera. Tuve que esperar para que una mesa estuviera disponible. Después tuve que esperar que el mesero fuera quien me llevase a la mesa que me iba a dar. Luego tuve que esperar que el mesero nos trajera las bebidas. Cuando nos trajo las bebidas, nos tomó la orden. Tuvimos que esperar otros 25 minutos para que la comida estuviera preparada. Terminamos de comer y tuvimos que esperar para que él trajera la cuenta, porque por un momento se nos desapareció porque estaba tan lleno el restaurante que tratábamos de buscarlo y no lo veíamos. Y yo contabilicé aproximadamente 5 diferentes tipos
de espera solo en el trayecto de ese desayuno. Y meditaba en eso mientras trabajaba para este podcast y recapacité y traté de recapitular cuántas veces he tenido que esperar por cosas. Te estoy hablando del gran error que cometemos los seres humanos y es que no nos gustan los procesos de espera. A nadie le gusta esperar. Entonces, esperar es importante porque desarrolla nuestro carácter. Quisiera que, por favor, trates de memorizar eso. Esperar es importante porque desarrolla nuestro carácter. Hay cosas que solo las aprendemos en el tiempo de espera. ¿Qué podemos aprender en un tiempo de espera? Podemos aprender incluso que no y todavía no son lo mismo. En un tiempo de espera muchas veces Dios nos va a dar a entender que por el momento las cosas que estamos pidiendo no nos convienen. Y en otros momentos el no de Dios va a ser un no rotundo. Te pongo un ejemplo en el caso, creo que la mejor manera de entender esto es tratando de llevar esto a la paternidad. Si eres padre lo vas a entender, si eres hijo también lo vas a entender, porque en algún momento tu papá te dijo no. Por ejemplo, si tú tienes 14 años y llegas con tu papá y le dices que quieres tener una novia, tu papá te va a decir que todavía no es el tiempo. No te está diciendo no, te está diciendo, hijo, todavía no es el tiempo. Madura un poco, termina high school, vete al colegio y una vez estés en el colegio vas a conocer a una muchacha que te va a robar el corazón, entonces ahí será el tiempo. El no de aquel padre en ese momento no es un no rotundo, es un todavía no. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia entre un no rotundo y un todavía no. El problema nuestro es que muchas veces cuando le estamos pidiendo algo al Señor, lo interpretamos el tiempo de espera como un no, cuando quizá no es un no rotundo, sino un todavía no. No sé si me voy a entender, espero que sí. Ahora, trata de memorizar esto. La inhabilidad de esperar nos mete en muchos problemas. ¿Por qué la inhabilidad de esperar nos mete en muchos problemas? Un joven recién graduado de la universidad, el peor error que podría cometer es saber que ahora va a ganar entre 25 y $50 para empezar. Su peor error tal vez podría ser agarrar un auto que valga entre 40,000 y $80,000. Él sueña por un Mercedes-Benz y lo quiere. El problema es que tiene el préstamo estudiantil que tiene que pagar más estos $70,000 de este nuevo auto. Y ahora, ya graduado, se enamora y se quiere casar. Lo que va a suceder es que se va a encontrar con un matrimonio que obviamente va a tener sus gastos, ya hay que pagar una casa, hay que pagar un mortgage, ya hay que pagar una renta, más el pago de ese auto que es elevado, la aseguranza de ese auto, más el préstamo estudiantil. Lo que pasaría con este joven es que a los 5 o 10 años ese matrimonio estaría colapsando. ¿Por qué? Porque simplemente esa relación existe la posibilidad elevada que no sea sostenible en el tiempo, porque para cubrir todas las deudas adquiridas tendría que tomar 2 empleos y con 2 empleos sería difícil poder atender una relación. Y si a eso le sumas el nacimiento de un hijo, ¿te das cuenta? Pero si este joven dice, yo voy a esperar, voy a pagar el préstamo estudiantil, voy a dedicarme a pagar la casita que acabamos de comprar o el pequeño departamento y me voy a conseguir un auto livianito, sencillo, que me lleve y me traiga del trabajo y que me sirva para llevar a mi esposa el fin de semana a comer un helado. Evito la deuda enorme de un auto lujoso, entendiendo que todavía no es el tiempo. Entonces, nos metemos en muchos problemas cuando queremos las cosas ya y no sabemos esperar. Entonces, mi punto aquí es que la inhabilidad de esperar nos mete en muchos problemas. Ahora bien, es frustrante cuando nosotros tenemos prisa, pero Dios no la tiene. En este sentido, es importante entender cuando digo que es frustrante cuando Dios no tiene prisa y nosotros sí. Es importante entender el hecho de que tú puedes apresurar a tu cónyuge, tú puedes apresurar a tus hijos, tú puedes tratar de apresurar a un amigo que estás esperando, pero tú no puedes apresurar a Dios.
Tú no le puedes decir, Dios, apúrate porque tengo que hacer esto. Definitivamente tú no puedes hacer eso. Entonces, lo único que te queda es sentarte en la sala de espera y dejar que Dios trabaje contigo y haga las cosas cuando Él cree que es el tiempo correcto. Y créeme, eso es lo mejor que te puede suceder. Si hoy estás atravesando un momento de desespero, que quieres que Dios haga las cosas, tal vez Dios quiere que simplemente te sientes en la sala y te dejes educar por Él para la gloria de su nombre. Y te aseguro que tendrás un futuro mucho, pero mucho más prometedor que el que estás teniendo hasta ahora. Ahora, ¿qué hacer cuando Dios tiene mi vida en la sala de espera? Bueno, quizás estás esperando claridad, estás esperando sanidad, estás esperando la respuesta a una relación rota, quizá estás orando o estás esperando la respuesta de Dios por ese hijo que se ha ido del hogar. ¿Qué hacer en ese momento? Ahora, ¿por qué antes de de plantear la respuesta a la pregunta de qué hacer, tenemos que entender y saber por qué no siempre recibimos lo que el Señor o lo que pedimos al Señor? ¿Por qué nosotros no siempre recibimos lo que le pedimos al Padre? Bueno, es simple. Porque si Él nos da todo lo que nosotros le pedimos, seríamos niños malcriados, niños mal educados, que en el momento que no nos den lo que nosotros queremos, nos frustraríamos, nos enojaríamos en contra de Dios. Y el problema es que el daño sería para nosotros. Te lo llevo al plano paternal. Nosotros a los hijos no les damos todo lo que ellos necesitan o todo lo que piden, mejor dicho. Nosotros no le damos a nuestros hijos todo lo que nos piden, porque si le damos a nuestros hijos todo lo que nos piden, los estamos preparando para un fracaso seguro el día de mañana. Porque cuando vayan a la calle, la vida no les va a dar todo lo que ellos piden. Así es que es importante de vez en cuando decir a nuestros hijos, lo siento, creo que ahora no es el momento. Mira lo que Eclesiastés capítulo 3, verso 11, perdón, dice. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Si tú entendieras todo lo que Dios no hace, o si tú entendieras, mejor dicho, todo lo que Dios hace, no serías humano, serías un Dios. Y tú no eres Dios, yo no soy Dios. Por lo tanto, el no entender todo lo que pasa es parte de nuestra humanidad, es parte de la limitante que tenemos como seres humanos. El único que lo sabe todo, el único que lo entiende todo es Dios nuestro creador. Pero entremos en materia, porque aquí es a donde quiero llegar el día de hoy. ¿Qué hago mientras espero? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué hago mientras espero? Número uno, debo recordar que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Es importante grabarnos eso. La próxima vez que tú estés siguiendo a 100 por hora y veas que Dios no te está siguiendo el ritmo, tienes que recordar que hay un tiempo natural entre la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha son dos temporadas totalmente distintas. Usted no pone semillitas de rábano hoy y está cosechando los rábanos mañana. Usted no pone tres granitos de maíz en la tierra y mañana en la mañana, magia, está la milpa ahí con las grandes mazorcas. No, definitivamente no es así, porque hay un espacio que separa la siembra de la cosecha. Ahora, cuando estamos en una sala de espera es muy importante la manera en que reaccionamos. Y las reacciones son el resultado de lo que hay en mi cabeza. Es por eso que cada vez que estamos en tiempos de tensión, tenemos que meditar por qué estamos reaccionando como estamos reaccionando, porque nuestra reacción es el resultado de lo que tenemos aquí en la cabeza. Entonces, Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Entonces recuerda, por favor, cada vez que tengas prisa y te des cuenta que Dios no la tiene, recuerda, espérate. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Número dos, debes recordar que Dios
te está preparando para su bendición. Si tienes tiempo orando por algo, no te desesperes. Hoy vengo a decirte, Dios te está preparando para una bendición. Cada vez que le pedimos al Señor algo regularmente, Dios tiene una mejor idea que la nuestra. Yo lo he podido experimentar de primera mano. Déjame compartir de esto. Hace algunos años estábamos orando en el año 2016 con la iglesia que actualmente y en los últimos 10 años he pastoreado. Estábamos orando a Dios por nuestro edificio, el cual hoy podemos disfrutar por la gracia de Dios. Y yo me acuerdo que estaba orando en un tiempo de ayuno y oración y tracé un mapa. Yo soy un loco soñador, un loco de fe, que le creo a Dios. Hice en dibujo, hice un radio de norte a sur, en qué calle queríamos que iniciara el rango, ese radio, y en qué calle terminara. De la calle 60 a la calle 120. En este caso, hablando de este a oeste y de norte a sur, de la calle tal a la calle tal. Ese era el cuadro que le presentamos a Dios en oración. Todos los días yo venía delante del Señor, Padre, este es el rango, el radio en el que deseamos que puedas proveernos nuestro edificio. Pero sabes que Dios tuvo una mejor idea. El edificio que el Señor nos dio está a 1 kilómetro exacto fuera del radio del que nosotros estábamos pidiendo. Y alguien podría decir, entonces, pastor, si estaba fuera del radio, no era de Dios, que lo agarraron. Bueno, la forma en que sé que era Dios, teniendo una mejor idea que la que yo podía plantear, es porque todos los pasos que teníamos que dar para adquirir la propiedad, es decir, podían ser pasos complejos, pero terminaron siendo pasos simples, prácticos y sencillos. Vimos cómo Dios obró milagrosamente a nuestro favor y todas las cosas fueron cayendo por su propio peso. Porque hay cosas que no tienes que hacerles tanta resistencia. Tienes únicamente que creer y Él va a pelear por ti. En ese caso, Dios tuvo una mejor idea que la nuestra. Entonces, ¿no será que tal vez tienes que ser un poco más flexible? ¿No será que tienes que abandonar un poquito tus pensamientos? Yo sé que esto va a contrastar un poco con aquella idea de tienes que ser específico para orar, tienes que pedir específicamente. Yo creo en eso. Yo teológicamente tengo un poco de tendencia a esa ideología. Sin embargo, en esta ocasión Dios me enseñó que Él muchas veces tiene mejores ideas que nosotros. Tal vez hay un trabajo que perdiste, no lo perdiste en realidad si habías estado orando. Quizá Dios te estaba preparando para algo mejor. Esa joven que puede estar ahora ahí llorando por ese novio que la abandonó, la dejó por alguien aparentemente en tu ideología mejor que tú, quiero decirte que no es mejor que tú. Simplemente a lo mejor Dios te está librando de algo peor que te iba a suceder. Tal vez de un matrimonio truncado y fracasado. El Señor te está librando. Por lo tanto, es mejor, muchacha, que llores ahorita y no que llores el resto de la vida. Entonces, espero que esto te bendiga. Entonces, lo primero que Dios desea hacer antes de darnos las cosas, esa casa, esa pareja, ese negocio, ese edificio por el que tal vez estás orando, antes de dártelo o antes de darte a tu esposa, Dios desea trabajar en ti. Dios no está tan interesado en darte las cosas porque Dios no es una máquina, mis amados, expendedora a la cual le metes moneditas y te da lo que tú quieras. ¿Alguna vez has estado en la universidad o en algún centro comercial en una máquina expendedora? ¿Te has dado cuenta que tienen las letras A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4? Luego C1, C2 y así en orden alfabético y todos los snacks metidos. Tú metes una monedita y si quieres unos M&M's, presionas C3. Y C3 te da tus botonetas o tus M&M's que estabas queriendo. Dios no es una máquina expendedora a la que le metemos moneditas y le presionamos y Él como en arte de magia nos da las cosas. No, señores. Ese es el evangelio que nos han vendido, que no es un evangelio muy bíblico. Yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios nos bendice, sí,
pero Dios está más interesado en trabajar en nuestro carácter que simplemente darnos todas las cosas que nosotros pedimos. Primera Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aquí el Señor está hablando de que un tiempo de espera es un tiempo de prueba. Entonces, Jesús está diciendo acá, o el Señor está diciendo acá a través del apóstol, si este material tan preciado como el oro es pasado por el crisol, por el fuego, cuánto más no vuestra fe. Ahora, según esta escritura, esperar es sinónimo de prueba. Ahora, cuando oramos por algo y no está ocurriendo, estamos en un momento de prueba. Estamos entre el tiempo de la siembra y la cosecha. O tal vez ya sembramos y estamos esperando que llegue el momento de la cosecha. Ahora, esperar es un tiempo de prueba. ¿Por qué? Prueba tu carácter, prueba tu confianza, prueba tu fe y prueba tu resistencia. La próxima vez que estés orando por algo que no se esté dando, di, bueno, tal vez Dios me está en un momento o me tiene en un momento de prueba. Está probando mi carácter, está probando mi paciencia, está probando mi nivel de tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de que pase ese tiempo de prueba? Bueno, el Señor va a obrar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por ese momento de prueba? Simple, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando. Entonces, ya dijimos que cuando nosotros estemos en un espacio esperando que Dios obre, que Dios haga el milagro, que Dios nos responda a lo que estamos pidiendo, debemos recordar que hay un tiempo natural entre el proceso o la temporada de siembra y la temporada de cosecha. Dijimos que debemos recordar que Dios nos está preparando para una bendición. Y número tres, debo recordar, y ya casi termino el día de hoy, que hay una guerra espiritual que no puedo ver. Usted, amado amigo, tiene un enemigo que desea destruirlo. Usted tiene un enemigo que desea verlo acabado, que desea verlo no triunfar. Usted tiene un enemigo que desea ver su matrimonio arruinado, su negocio truncado, su ministerio acabado, a sus hijos perdidos. Ese enemigo se llama Satanás, pero nuestro Señor Jesucristo vino a vencer las obras del mismo infierno y de Satanás. Por lo tanto, haga a Jesús partícipe de su vida, hónrelo cada día, hágalo partícipe de sus decisiones y usted verá cómo Dios destruye al mismo Satanás y sus obras delante suyo, en el nombre de Jesús. Ahora, Efesios capítulo 6, verso 12, en la palabra de Dios para todos, dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Amado amigo, lo cierto es que siempre nosotros hemos tenido un enemigo común y es Satanás y sus demonios. Ellos son sus verdaderos enemigos. Ahora, recuerde por favor, la forma en que maneja usted sus pensamientos es de vital importancia en el tiempo de espera. Ahora bien, recordemos que el trabajo de Satanás es enviarnos dardos mientras estamos esperando. ¿Cuáles son los dardos que el enemigo te lanza mientras estás esperando? Te lanza el dardo del desánimo, el dardo de la demora, el dardo de la duda, incluso el dardo del abandono. Dios me tiene abandonado. Dios no me ama. Él no responde mis oraciones. Cuando te estés sintiendo así, tienes que saber que es Satanás quien te está mandando dardos, tratando que te des por vencido, porque quizá la bendición para la que el Padre te ha estado preparando está a la vuelta de la esquina y el enemigo no quiere que la logres. Así es que ánimo, guerrero de Dios, ánimo, mujer de Dios,
quiero decirte que tal vez tu bendición ya está a la vuelta de la esquina. Cuando más desanimado te sientes, es cuando más debes perseverar. Cuando más tentado a tirar el ministerio te sientas, es cuando más debes pelear, porque la bendición para la cual Dios te ha estado preparando está a la vuelta de la esquina. Hay una historia muy maravillosa en el libro de Daniel capítulo 10, Daniel 10, 11 al 13. La Biblia nos narra cómo Daniel dispone su corazón a buscar a Dios. Él está interesado en buscar al Señor. Escucha lo que dice la Biblia. Y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado. Así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto a aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te pusiste o en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué significa esto? El ángel le está diciendo a Daniel, Daniel, la razón por la que yo venía es porque había una guerra librándose y yo no podía descender a ti con la respuesta. Según Daniel 11, 10, 11 al 13, la Biblia lo que nos enseña es que hay momentos donde no recibimos las cosas porque hay una batalla espiritual que se está librando y nosotros necesitamos ser persistentes para que esa batalla sea ganada porque el Señor pelea por nosotros. ¿Por qué digo que debemos ser persistentes? Porque si Daniel se hubiese dado por vencido, no hubiese recibido la respuesta de Dios a su oración. No sé por qué estás orando, no sé por qué estás pidiendo, solo sé que si persistes, Dios te va a responder, aun cuando te dijera no. Tienes que saber que el no es mejor que un sí, que te va a llevar a un terreno desconocido, inhóspito, incluso a tu propia perdición. Hay matrimonios que Dios no ha permitido que se consumen. Hay relaciones que se han quedado tiradas a mitad de camino. Hay ministerios que no han continuado. Y no es porque Dios haya abandonado a esas personas, sino porque Dios les está evitando un peor dolor, que aún el dolor que en el presente sienten por haber o por no haber visto aquello que anhelaban completar. Mujer de Dios, hombre de Dios que estás ahí, amigo que me estás escuchando a través de Spotify, quiero decirte, o a través de YouTube, quiero decirte, el no de Dios es mejor que el sí que te va a llevar a la perdición, pero Dios nunca te va a dar un sí que te va a llevar a la perdición. Por lo tanto, si Dios te ha dicho no, simplemente acéptalo y di, Señor, tú no tienes prisa, pero yo sí la tengo. Perdóname, ayúdame a no correr y ayúdame a llevar el ritmo de vida que tú quieres que yo lleve. Quiero terminar diciendo entonces que una demora no es una negación. La demora que Daniel experimentó en la respuesta de su oración, desde el primer día le dice el ángel que tú dispusiste tu corazón, yo fui enviado a ti, pero duré todo este tiempo porque había una guerra espiritual por la cual yo no podía venir. Entonces, si estás teniendo una demora en lo que estás pidiendo, no temas, una demora no es una negación. Entonces recuerda, por favor, qué tengo que hacer cuando yo tengo prisa, pero Dios no la tiene. Número 1, debo recordar que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Número 2, debo recordar que Dios me está preparando para una bendición. Y número 3, debo recordar que hay una guerra espiritual que no puedo ver con mis ojos físicos, pero que Jehová Dios la pelea por nosotros y la vamos a ganar. Gracias por haber estado conmigo. El día de hoy, yo te quisiera preguntar, ¿habrá algo por lo que tú sientas que has estado orando y no has recibido respuesta? Bueno, tal vez la respuesta para ti fue este podcast el día de hoy, donde el Señor te quiere hacer saber que Él no tarda, que una demora no es una negación.
Dios te bendiga, te mando un fuerte, fuerte abrazo y te espero el próximo lunes, donde continuaremos estudiando la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Si no te has suscrito, hazlo y recuerda, la vida es bella. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Hasta pronto. Chao.